Puede empezar. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días a todos. Soy trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer en Álava y el trabajo que presento es una pequeña investigación que se desarrolló como trabajo fin de un posgrado en ética sociosanitaria organizado por la Universidad del País Vasco. El motivo por el que desarrollé esta investigación, que es un poquito un estudio piloto que estaría ahí quizás interesante poder ampliar porque tiene muy poquitas personas entrevistadas, fue porque a lo largo de los años trabajando con enfermos oncológicos y oncológicas, pues he sido testigo de que muchos de los conflictos éticos que se producen en torno a la oncología tienen que ver con la información, con la relación entre el médico y la paciente o el paciente y la toma de decisiones. Es por esto que partí de una hipótesis que era que la toma de decisiones en los pacientes y las pacientes oncológicos y oncológicas eran decisiones autónomas. Y un poquito, tal y como dicen Lorda y Júdez, entendida una toma de decisiones autónomas como aquella que se produce tras un proceso continuo y dialogístico, comunicativo, deliberativo y prudencial, en el que existe voluntariedad como un proceso libre, que son decisiones que se toman con información suficiente, con una información que ha sido bien comprendida y, por supuesto, adaptada a las peculiaridades de cada paciente, con capacidad por parte del paciente para comprender la información que se le ha aportado, para poder evaluarla y poder comunicar en torno a ella una decisión. Y, finalmente, tras un proceso deliberativo, el paciente pueda tomar una decisión que pueda ser de aceptación o rechazo de la medida diagnóstica terapéutica propuesta por el médico o la médica. Entonces, a partir de esta hipótesis, que quería ver si realmente se confirmaba o no, los objetivos que pretendía, por un lado, era conocer la percepción que tiene el paciente o la paciente en torno a la relación con su médico o médica, fundamentalmente con su oncólogo o oncóloga, analizar la información percibida por el paciente, identificar posibles dificultades por parte del paciente o la paciente oncológica de la comprensión de la información recibida y, por último, determinar posibles conflictos internos del paciente basadas probablemente en ideas preconcebidas en torno a la enfermedad y o presiones externas que dificulten esa toma de decisiones. La metodología que utilicé fue de carácter cualitativo. Ya he dicho que eran muy poquitos los pacientes entrevistados, entonces lo que más me interesaba era conocer, desde un enfoque fenomenológico, conocer qué acontece desde las vivencias de las personas, describir los discursos que realizan los pacientes y las pacientes y comprender a través de ellos cómo experimentan la realidad de la enfermedad que están padeciendo. La metodología tuvo dos partes. Por un lado, una primera fase de revisión documental de fuentes documentales secundarias en torno a la autonomía en bioética, a las relaciones entre el médico y la paciente, la toma de decisiones y la bioética en la oncología. Una segunda fase en la que utilicé fuentes documentales primarias, se hicieron 10 entrevistas semiestructuradas a pacientes oncológicas en tratamiento activo que estaban siendo atendidas en la Asociación Española contra el Cáncer en Álava. Posteriormente hubo un análisis y una interpretación de datos y en torno a ellas elaboré una serie de conclusiones y algunas recomendaciones. Las conclusiones… Te queda un minuto. Vale. Bueno, lo paso muy rápido. Se confirmó la hipótesis, es decir, que son decisiones tomadas con información suficiente, entendible, adaptada a las capacidades del paciente, que los pacientes tienen capacidad para comprender la información y tomar decisiones en torno a ella y poder expresarlas, y que no había coacciones externas. Sin embargo, todos coincidieron en que no fueron interrogados sobre querer o no querer ser informados, informadas o delegar esto en otra persona, y que el ambiente en la consulta del médico era poco propicio para expresar fundamentalmente expresiones.
Y las recomendaciones en torno a este estudio, me permití la libertad de hacer 4 recomendaciones. Uno es animar a los oncólogos y oncólogas a cultivar las virtudes de la empatía, la afabilidad y la sensibilidad. Potenciar los diálogos entre el médico, la médico y los pacientes y las pacientes. Desarrollar cuidados como potenciadores y restauradores de la autonomía. Preguntar a los pacientes y a las pacientes antes de aportar información si la quieren recibir y la cantidad. Y, por último, yo creo que es fundamental formar y capacitar a los futuros y a las futuras oncólogos y oncólogas en comunicación emocional y diálogos deliberativos. Muy bien, muchas gracias.